Continuando con la lección de los ácidos oxácidos normales, para terminar esta parte analizaremos las ecuaciones de formación de los ácidos oxácidos normales. Y ello resulta pues, de la ecuación de anhidrido más agua, el ácido oxácido, ¿no? Entonces, para completar, como ustedes se dan cuenta, y tienen el ejemplo, anhidrido sulfúrico más agua. Entonces, siempre va primero el hidrógeno, luego el no metal, y por último el oxígeno. Y acá se suman los elementos, ¿no? Acá, por ejemplo, el hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos hay? Dos hidrógenos. Un azufre. Contamos los oxígenos, 3 y 1, 4. Listo, ácido sulfúrico. No se puede simplificar. Tenemos, por ejemplo, el anhidrido nítrico más agua. Ya saben, siempre se escribe en el ácido hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Sumo, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos? 2 hidrógenos. ¿Cuántos nitrógenos? 2 nitrógenos. Oxígenos, 5 y 1, 6. La mitad, 3. Ahora sí, y se coloca un 2 delante, para que entonces pueda trabajar bien la fórmula. Y recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Del H2N2O6 se transforma en 2HNO3. Bien. Y como les digo, en su cuaderno tienen que hacer las 31 ecuaciones, justamente colocando el nombre del anhidrido y el nombre del ácido. Fíjense, hagan bien los 31 ejercicios, recordando que no deben hacer con el anhidrido del boro, los anhidridos del fósforo, del arsénico, del antimonio y del silicio. No se olviden. Y también hacerlos recordar que cuando realicen con el nitrógeno, utilizar solamente las valencias 1, 3 y 5. No se olviden de copiar esto bien en su cuaderno. Tengan al día su cuaderno, señoritas y señores estudiantes. Cualquier momento les digo, voy a revisar su cuaderno y les reviso desde el principio. Ahora analizaremos los ácidos oxácidos especiales. ¿Por qué se llaman especiales? Porque se originan de diferente manera como los normales. Y tenemos los siguientes tipos de ácidos oxácidos especiales: ácidos poliácidos, polihidratados, los tioácidos y los ácidos halogenados. Comencemos con los ácidos poliácidos. Dice, este tipo de ácido especial resulta de la combinación de 2, 3 o muchas moléculas del anhidrido con una molécula de agua, que me va a dar el ácido poliácido. Y ahí está la fórmula general en el rectángulo. N quiere decir N moléculas. Por eso N puede valer 2, 3, 4, etc. Dice, para completar la ecuación se suman los elementos iguales. Ya saben, igual como nosotros siempre, primero el hidrógeno, el no metal y el oxígeno, ¿no? Y para nombrarlo se antepone la palabra ácido, el prefijo de cantidad del no metal y el nombre del anhidrido que lo generó. Tenemos, por ejemplo, anhidrido perclórico, pero yo pongo, ¿no? En el examen puede venir, yo les doy la cantidad: 4 moléculas del ácido perclórico más agua. Entonces, 2 hidrógenos, veo que son 4 por 2, 8 cloros. Los oxígenos, 4 por 7, 28 y 1, 29. Entonces, el nombre, ácido, el prefijo de cantidad del no metal, octa, y perclórico, porque proviene del anhidrido perclórico. De igual manera, con él, por ejemplo, tengo 2 moléculas del anhidrido nítrico más agua. Entonces, sumo simplemente hidrógeno 2, nitrógenos 2 por 2, 4, los oxígenos 2 por 5, 10 y 1, 11. 11, no se puede simplificar, se queda así. Ácido, tetra, el prefijo del que tiene el no metal, tetra nítrico. ¿Por qué nítrico? Porque proviene del anhidrido nítrico. Dentro de los principales ácidos poliácidos son los ácidos del boro y del cromo. Esos son los fundamentales, principales. Les he puesto ahí ácido del boro, anhidrido bórico. Tomas el agua, ácido tetrabórico, pero que tengo que colocar 2 moléculas del anhidrido bórico, ¿no? Y simplemente, como ustedes saben, se suman los elementos, ¿no? 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. El boro 2 por 2, 4. El oxígeno 2 por 3, 6 y 1, 7. Y ahí está. Y también les he puesto la fórmula desarrollada, ahí está. Y es importante que conozcan esto. ¿Por qué? Porque los hidrógenos que están unidos
al oxígeno son los que se pueden reemplazar. Entonces, como solamente hay dos hidrógenos ahí, esos dos, ¿por qué? Porque están unidos al oxígeno. Y tenemos el ácido poliácido del cromo, muy importante. 2 anhidridos crómicos más agua me da el ácido dicrómico. Muy importante este ácido, ¿no? Entonces ustedes saben, están sumando y fíjense lo que queda, H2CR2O7. No se puede simplificar. Y su fórmula, desarrollar. Y tiene 2 hidrógenos reemplazables. Luego tenemos los ácidos polihidratados, ¿no? Estos ácidos resultan de la combinación del anhidrido con varias moléculas de agua, fundamentalmente con 1, 2 o 3 moléculas de agua. Ahora, para nombrarlos, acá tenemos un cuadro, ¿no? Que es importante que sepan aplicar este cuadro cuando la valencia es impar y cuando la valencia es par. Si la valencia es impar, ¿no? se coloca el prefijo meta, ¿no? Ahí está, un anhidrido más una molécula de agua, ¿no? Ahora, cuando se coloca piro, cuando es un anhidrido más 2 moléculas de agua, ¿no? Fíjense, todo es para cuando las valencias son 1, 3, 5, 7. Y el prefijo orto, un anhidrido más 3 moléculas de agua. Si fuera par, cambia la cosa. Para el prefijo meta es un anhidrido y una molécula de agua. Para el prefijo piro, 2 anhidridos más una molécula de agua. Fíjense, es inverso a la situación si la valencia es impar. Y el prefijo orto, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza cuando es un anhidrido más 2 moléculas de agua. Eso es muy importante, señoritas y señores estudiantes. Y aquí les he puesto justamente, el boro también tiene este ácido polihidratado. Tengo el anhidrido bórico más 3 moléculas de agua. No tiene con 1 ni con 2. No existe. Solamente con 3 moléculas de agua. Efectúo y tengo pues H6B2O6. Tengo que simplificar. Coloco un 2 delante y ahí tienen el famoso ácido ortobórico o más conocido como ácido bórico. En las farmacias lo conocen con el nombre de ácido bórico. Ahí está su fórmula. Y tiene su fórmula desarrollada. Tiene 3 hidrógenos reemplazables. Otros ácidos fundamentales, ácidos los del fósforo. Tenemos pues acá con la valencia 1, estamos mostrando acá con la valencia 1 y con la valencia 3, ¿no? Con la valencia 1 solamente tiene el ácido especial con 3 moléculas de agua, no tiene con 1 ni con 2, y ahí tenemos pues el anhidrido hipofosforoso. Aplico toda la forma como a contar los elementos y tengo, simplificando, 2H3PO2, el famoso ácido ortohipofosforoso o más conocido como hipofosforoso. Y ahí tienen fórmula desarrollada y solo tiene, miren, un hidrógeno reemplazable. El otro hidrógeno no se puede reemplazar porque está unido directamente al no metal. Solamente son reemplazables cuando el hidrógeno está unido al oxígeno. Fíjense bien, señoritas y señores estudiantes. El otro ácido, el fósforo, con la valencia 3, tenemos el anhidrido fosforoso más 3 moléculas de agua. No hay con 1 ni con 2. Hago las operaciones y tengo 2H3PO3, ácido ortofosforoso, más conocido como ácido fosforoso. Su fórmula desarrollada, justamente de los 3 hidrógenos que presenta, solo son reemplazables 2. El otro hidrógeno no es reemplazable porque está unido directamente al no metal. Aquí les muestro otros ácidos del fósforo, pero con la valencia 5. Con la valencia 5, es decir, con el anhidrido fosfórico, sí tiene 3 ácidos. Con una molécula de agua, con 2 moléculas de agua y con 3 moléculas de agua. Con una molécula, tenemos con una molécula de agua, como es el anhidrido fosfórico, entonces aplicando el cuadro, ácido metafosfórico. Ahí está, ¿no? ¿Por qué meta? Porque es una molécula de agua, nada más. Y tenemos que al final tener 2HPO3. Su fórmula desarrollada, un solo hidrógeno reemplazable. El otro anhidrido, siempre con el anhidrido fosfórico, pero esta vez con 2 moléculas de agua.
realizo las operaciones correspondientes y tengo H4P2O7, no se puede reemplazar. Como es el anhídrido fosfórico, sí, pero como son dos moléculas de agua, entonces ácido pirofosfórico. Y ahí está la fórmula desarrollada. Y tenemos que todos los hidrógenos son reemplazables porque están unidas directamente al oxígeno. Y el último, el anhídrido fosfórico, pero con 3 moléculas de agua, el más fundamental, más conocido, el ácido fosfórico, que se encuentra en muchas partes de nuestro cuerpo, en el ADN, ARN, en fin. Tenemos pues justamente este ácido y su fórmula desarrollada. Y también los 3 hidrógenos son reemplazables. Entonces fíjense, señoritas y señores estudiantes, los ácidos del fósforo, que son los especiales. En la próxima diapositiva veremos otro ácido especial. El silicio también tiene ácidos especiales, y con 1, con 2 y con 3 moléculas de agua. Pero en este caso, como es, o mejor dicho, el silicio tiene valencia par, entonces fíjense el cuadro, cuando es valencia par es importante. Cuando es una molécula de agua, se escribe ácido metasilícico, y está el anhídrido silícico más una molécula de agua, ¿no? Y su fórmula desarrollada, y justamente los 2 hidrógenos son reemplazables. Cuando para utilizar el prefijo piro, entonces tengo 2 moléculas del anhídrido y una molécula de agua. Pero 2 moléculas, entonces hago las operaciones correspondientes, tengo H2SI2O5, el ácido pirosilícico. Y ahí tiene la fórmula desarrollada y los 2 hidrógenos son reemplazables. Y finalmente el último, el más conocido, ¿no? El anhídrido silícico más 2 moléculas de agua. Tenemos anhídrido silícico, tenemos por lo tanto que me va a dar el ácido ortosilícico o ácido silícico simplemente. En todas las farmacias más lo conocen como ácido silícico. Y también tienen ahí su fórmula totalmente desarrollada y nos damos cuenta que los 4 hidrógenos son reemplazables. Acuérdense bien, señoritas y señores estudiantes, en la notación y nomenclatura. Sobre todo la notación y la nomenclatura, aplicar ese cuadro importante cuando la valencia es impar y cuando la valencia es par.